continuación vamos a repasar la sesión 4 de la plataforma virtual Estudios Sociales de quinto año. Ya habíamos repasado anteriormente el tema de introducción a la globalización, después habíamos hecho actividades comparando el mapa de globalización con los índices de globalización. Hay un video explicativo en esta sección que agregué. Luego habíamos hecho o tendría que hacer una actividad que se llama actividad de comercio internacional y haber visto una serie de videos del canal Encuentro sobre comercio internacional, crisis, monopolio de mercado, y además se había hecho una explicación muy general acerca de estas temáticas que también se subieron en la plataforma. Luego pasamos al tema que se llama la reducción de barreras espaciotemporales, que abarca de manera temporal del 4 al 9 de mayo. Esto es relativo, eso va a depender de las instrucciones del Ministerio de Educación y también dependerá de la facilidad que puedan tener cada uno de ustedes para acceder a la plataforma. Se puede dar más tiempo si fuera el caso. Ok, en esto vamos a repasar las respuestas de la guía 3, que era la guía que ustedes tenían que desarrollar en la semana que va del 27 al 2 de mayo. Perfecto. En esta semana ustedes van a tener que hacer un foro, contestar un foro, una pregunta de un foro. Además, tienen que hacer un mapa de flujo comerciales, que después lo voy a explicar, y tienen que hacer una actividad en línea que es la reducción de barreras temporales. Pues bien, vamos a empezar con las respuestas a la guía de la semana 3, o sea, la guía 3. Entonces, vamos a abrir la presentación. Dice guía 3. Vamos a empezar diciendo, bueno, que las temáticas a tratar en la guía 3 son la transformación empresarial, las empresas transnacionales y la ciudad global, que también son temas trascendentales de la globalización. Entonces, podríamos empezar diciendo que la transformación empresarial, como dice acá en la diapositiva, hay un antes y un después. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, las grandes empresas se encargaban de la elaboración y la distribución de sus bienes, por lo que deberían crear sus sistemas de producción, sus redes de distribuciones mundiales y cubrir los costos de transporte y comunicaciones. Ok, eso al principio del siglo XX. Con la globalización moderna, eso ha cambiado, ya que en el siglo XXI ha habido cambios en la producción y en todos los actores que se involucran en ese proceso de comercio internacional. Entonces, las redes de producción se están interconectadas y las exportaciones de muchos países dependen de sus importaciones y sus vínculos con el mercado. Entonces, a principios del siglo XIX y siglo XX, lo que quería decir esto era que las empresas dependían de ellas mismas. Acá las empresas dependían de ellas mismas. Tenían que hacer su propia distribución y crear sus sistemas de producción y vender el producto ellas mismas. Ya para el siglo XXI hay un cambio porque entonces hay más actores involucrados y hay gente o hay empresas que se dedican a distribuir los productos. Entonces ya no van a ser las propias empresas las que vayan a distribuir el producto, sino que se encargan de otras empresas de logística, que es la distribución, la exportación de esos productos. Estamos. Entonces ese es el cambio, el gran cambio que se da y esa es la transformación empresarial de que hablamos en el siglo XXI, gracias a la globalización. Ahora, ¿cuáles son los principales destinos de las importaciones costarricenses? Ok, vamos a ver. Primero que nada, ¿cuáles son los principales bienes o productos que importa Costa Rica? O sea, que Costa Rica compra. ¿Cuáles son esos bienes que Costa Rica importa? Que podemos leer que los principales bienes, eso según se desprende del libro de texto, ¿verdad? Porque cada año eso va cambiando, dependiendo de la dinámica comercial a nivel internacional, dependiendo del contexto internacional. Por ejemplo, repito, ahora que estamos en el contexto del COVID-19 y la pandemia, obviamente los intereses de los países van a ir cambiando. Ya no necesitamos importar, qué sé yo,
por ejemplo, zapatos, tenis, etcétera, sino que ocupamos productos de limpieza, productos de primera necesidad. Entonces, los bienes que se van a importar van a depender mucho del contexto que se esté viviendo en ese momento. Entonces, en el libro de texto se habla de que nosotros importamos, o sea, que nosotros compramos combustibles. ¿Sí? ¿Por qué Costa Rica no produce su propio combustible? Costa Rica tiene que importarlo, tiene que traerlo de otros países. Importamos automóviles, importamos medicamentos. Bueno, ahorita esto es muy importante, que estamos importando medicamentos, equipos de transmisión de radio y telefonía, instrumentos médicos. También esto es súper importante, que estamos importando en estos momentos instrumentos médicos. Generalmente el país que nos está aportando la mayoría de insumos médicos es China. Entonces, también tener en cuenta eso. El origen de esas importaciones correspondió a Estados Unidos con un 37.3%, China con un 13.6%, la Unión Europea con un 9.7%, México con un 7% y Guatemala con un 2.7%. Entonces, aquí lo importante es reconocer cuáles son los bienes que se compran, pero también de dónde los compramos, ¿verdad? Y para eso también existía un mapa que era el mapa que se da, el mapa de la OMC. Ahorita, después de ver la otra diapositiva, lo vamos a plantear. Ok, por ejemplo, ustedes en una de las actividades que tenían que hacer era buscar de dónde venían esos bienes. Entonces, por ejemplo, en este mapa, aquí tenemos Costa Rica, en ese puntito que está ahí. Y, por ejemplo, Costa Rica importa, o sea, Costa Rica compra de Estados Unidos, entonces Costa Rica compra de Estados Unidos, aquí hacemos, digamos, que viene para acá, pero también compra de China, eso es China. Entonces vamos a hacer una raya aquí, ahí medio quedó. Entonces, Costa Rica compra a China también. Entonces, vemos cómo hay grandes países que son productores de insumos, productores de bienes, como Estados Unidos y como China. Por ejemplo, la India también produce muchísimos productos elaborados porque hay mucha población y digamos, la mano de obra es muy barata. ¿Okay? Eso es lo que más o menos tendrían que hacer o haber hecho en el mapa de flujos comerciales. Ahora bien, la otra pregunta, ¿cuáles son los principales destinos de las exportaciones? O sea, ¿hacia dónde vendemos productos? Vamos a empezar diciendo que los principales productos que nosotros vendemos son productos agrícolas, como banano, como higos, como piña, aguacate, ¿sí? Pero también vendemos preparaciones alimenticias, o sea, esos productos ya elaborados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si repasamos lo que vimos en los videos pasados, podríamos decir que entonces esta parte, los productos agrícolas son directamente del sector primario, ¿verdad? Son directamente de este sector. Pero también vendemos productos elaborados, que esos pertenecen al sector secundario. Entonces, tenemos, por ejemplo, café, jugos, jugos de frutas y vegetales. Entonces, estos productos ya elaborados son que pertenecen al sector secundario. O sea, la industria se dedica a hacer jugos, agarra las naranjas y hace jugos. ¿Sí? Entonces, ya cuando hace los jugos, estamos hablando de que son un producto elaborado, por tanto, es un sector secundario. Ok. Otros productos fueron instrumentos médicos, aparatos ortopédicos, aislantes de conductores eléctricos, medicamentos y papel higiénico. Y ahora sí, ¿a cuáles son los principales países que Costa Rica le vende? ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones costarricenses? Fueron Estados Unidos con un 41%, la Unión Europea con un 21%, Panamá con 5.7%, Nicaragua, Guatemala. Entonces, vemos que algunos países se repiten, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, que agrupa una serie de países, ¿verdad? Un conjunto de países, pero que se ven como un bloque. Y obviamente los países vecinos como Panamá, Nicaragua y Guatemala siempre van a estar en los primeros lugares en los destinos de exportaciones e importaciones, porque son países vecinos y sale más barato exportar a esos lugares.
Ok, si tuviéramos que graficar el asunto o graficar hacia dónde vendemos, por ejemplo, vemos que Costa Rica vuelve a vender, entonces a Estados Unidos, vuelve a vender hacia la Unión Europea sería más o menos todo este sector, entonces Costa Rica vende hacia acá también alguna serie de productos, ¿verdad? Y vende a sus vecinos, vende a Nicaragua, vende a Guatemala y vende a Panamá. Entonces, eh, ese sistema de intercambio comercial, Costa Rica está inmerso en ese sistema. Estamos un país inmerso en la globalización. Todos los países dependen unos de otros. Eso es muy importante resaltarlo. Ahora, hay otra pregunta interesante que ya habíamos también repasado en un video pasado o un video anterior, que era, ¿qué es una empresa transnacional? Entonces, podríamos empezar diciendo que una empresa transnacional son sociedades industriales, son comerciales o financieras que están presentes en distintos países del mundo. En el video pasado habíamos hablado de que la Coca-Cola es a nivel internacional una empresa transnacional o digamos la banderada de las empresas transnacionales. Todo el mundo conoce la Coca-Cola y muchos han probado la Coca-Cola. Por ejemplo, McDonald's también es una empresa transnacional presente a nivel mundial. Hay muy pocos países donde no hay McDonald's. Por ejemplo, en Bolivia, hace unos años habían sacado a McDonald's porque nadie comía McDonald's en Bolivia, pero son muy pocos los países que no tienen un tipo de estas empresas como McDonald's, como la Coca-Cola, como Kellogg's, etcétera. Ahorita vamos a ver una imagen donde hay una serie de marcas que son empresas internacionales. Bueno, siguiendo con esta idea, tales compañías comenzaron abarcando el mercado interno de un país de origen y después se expandieron a otras naciones más próximas. Lo que hacen es entonces en cada país van haciendo sucursales. Si esa empresa le fue muy bien en ese país, va adquiriendo o va comprando el mercado de otros lugares. Entonces se va expandiendo a nivel mundial. ¿Sí? Esas son las empresas internacionales. Van a tener sucursales de esa empresa en muchos países. Y por eso es que son tan poderosas, son muy poderosas. Por ejemplo, la Samsung es una empresa transnacional, LG, Microsoft, por ejemplo, son empresas transnacionales. Ahora bien, aquí hay una de tantas empresas transnacionales y son tan importantes y han calado tan hondo en la mentalidad de la gente que uno ve los logos y ya uno lo reconoce. Por ejemplo, uno ve esto del BIP y uno sabe que son lapiceros, que son plumas, etcétera. Uno ve Castrol y una vez de uno dice son aceites, ¿verdad? Son cosas para autos, etcétera. Por ejemplo, uno ve JBC y uno dice, ah, sí, pantallas, cámaras, etcétera, ¿verdad? DirecTV, bueno, ya DirecTV creo que ya no existe, pero bueno, en su momento Avnet, DirecTV, Tigo, son grandes empresas de comunicación. Oral-B, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con pastas dentales, Visa, tarjetas de crédito, Mastercard, como hablábamos de McDonald's, por acá está McDonald's, KFC, etcétera. Lego, es interesante, Lego es una empresa transnacional de Suiza, ¿sí? Entonces, los Legos de armar, esos rompecabezas, esos elementos de armar que usan los chiquitos, bueno, se inició en Suiza. Entonces, hay empresas transnacionales en muy diversas áreas de la economía. Aquí lo importante tener en cuenta es que son empresas muy poderosas, son empresas que incluso muchas de esas empresas tienen más plata que un país, tienen más plata que un país pobre. ¿Sí? Entonces, por eso son empresas tan poderosas y que a veces en los mismos países donde están, influyen en la toma de decisiones, influyen en las políticas económicas de esos países y que pueden acaparar el mercado, convirtiéndose en monopolios que van a hacer que el pequeño productor se vea asumido, digamos, a las disposiciones que esas empresas vayan asumiendo. Entonces, podríamos ver otras de las empresas, por ejemplo, Subway, que uno dice, bueno, emparedados, sándwiches, etcétera. En fin, hay montones de empresas transnacionales importantísimas y cada año se crean más. Por ejemplo, hace 10 años atrás no existía Uber. Entonces, Uber en la actualidad es una empresa transnacional. ¿Sí? Entonces, cada vez se van diversificando más las empresas transnacionales dependiendo de los nuevos requerimientos de la economía y también gracias a los adelantos tecnológicos que nos permite la globalización. Ahora bien, una pregunta muy fácil. Cite el nombre de 3 empresas transnacionales. Bueno, en la imagen anterior vimos
Vimos un montón, vimos una serie de logotipos de las empresas internacionales, pero las más conocidas, o entre las más conocidas, Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, Puma, etcétera, 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 ¿verdad? Cada una con su, digamos, nicho, cada una con su país de origen, porque eso es muy importante. Cada una de esas empresas transnacionales va a tener un país de origen y unos países donde se van a ir a instalar como sucursales esas empresas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, dice, escriba 3 características de las empresas transnacionales. Vamos a ver. Primera característica, localización en más de un país. Eso es uno de los elementos más importantes que tienen las empresas transnacionales, que se van a ubicar en más de un país. ¿Y eso qué va a generar? Que va a generar flujos de capital. ¿Sí? El capital se va a mover constantemente. El dinero no es estático, el dinero se pasa de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, si una empresa como la Coca-Cola tiene su sede acá, en Estados Unidos, y tiene presencia a nivel mundial en todos los países del mundo, la plata se va a ir para Estados Unidos generalmente, donde está la casa matriz. Para acá se va a ir las ganancias que va a generar esa empresa. Eso es muy importante tenerlo. Entonces, hay un flujo de capital que genera esa empresa transnacional. También de bienes y servicios que traspasan las fronteras. Su estructura organizacional como punto 2 se encuentra dispersa en varios países, aunque su centro de gestión principal suele mantenerse en naciones desarrolladas. Obviamente porque hay la estructura, hay la capacidad, digamos que no le ponen tantas restricciones para que se implemente una empresa. También está la educación de las personas, hay mayores talento humano, digamos, para que pueda innovar y pueda crear una empresa, entre otros elementos. El punto 3, tenemos que hay presencia de compañías en diversas naciones, obedece a la búsqueda de condiciones que les permitan reducir los costos de producción. Y volvemos al mapa un momento. Entonces, por ejemplo, una empresa como la Nike, que también es de acá. Por ejemplo, si uno dice, la empresa Adidas, que es la, digamos, la competencia de Nike, es alemana, pero hablemos de Nike. Nike, para abaratar los costos de producción, porque no es lo mismo producir en Estados Unidos que producir, por ejemplo, en la India. Aquí la mano de obra es súper barata. Entonces, esas empresas de acá, dice, yo me voy a ir para la India, bueno, no hacen tanto vuelta, pero llega a la India y aquí instalan las fábricas, producen, hacen los zapatos, las zapatillas y las venden al mundo, ¿verdad? Las venden al mundo, las distribuyen y la plata obviamente se va para la casa matriz. Se diseñan en Estados Unidos y se ensamblan en la India, por ejemplo, como una de las, por ejemplo, los iPhones. Los iPhones tienen una línea, se diseñan en Estados Unidos, incluso es un lema de ellos, se diseñan en Estados Unidos, pero se ensamblan en el sureste asiático, se ensamblan en la India, en Pakistán, etcétera, en Tailandia, ¿verdad? Países que pagan muy mal o muy baja la mano de obra. Pues ahí se van a ahorrar costos. Y eso es lo que ellos buscan, generar ganancias. Eso es el sistema capitalista, no podemos desmarcarnos de esa idea. Ok, entonces teníamos esto, reducir costos de sus productos. Eso es lo que es más importante para ellos. Ok, otro dice, explique los tipos de empresa transnacional. Ok, hay varios tipos de empresas transnacionales. Están las corporaciones integradas horizontalmente. Cuando hablamos horizontalmente estamos hablando de algo como una línea, ¿sí? Tienen producción en diversos países, pero elaboran exactamente el mismo bien. Ejemplo, empresas de bebidas. Ok, el caso de la Coca-Cola. Tenemos la Coca-Cola. La Coca-Cola está en todos los países del mundo, generalmente. Muy pocos países no tienen Coca-Cola. Pero la Coca-Cola lo que hace es, dice, les damos los ingredientes, les damos la maquinaria, le damos la preparación y ustedes en cada país o en cada zona va a fabricar su propia Coca-Cola y igual la va a vender y las ganancias se distribuyen, digamos, se van para la casa matriz y otras se quedan para la misma envasadora de esa región. Entonces, ahí está, por ejemplo, es horizontalmente, ¿sí? Se da la producción de ese producto en diversas regiones. Otro, tenemos las corporaciones integradas o verticalmente, perdón, que verticalmente es hacia abajo,
¿Qué quiere decir esto? Que producen en algunas naciones los insumos para sus productos. Por ejemplo, como mencionamos antes, como el caso de los iPhones, que se ensamblan que se ensamblan en la India o en el sureste asiático, Tailandia, Pakistán, entre otros elementos, otros países, pero se diseñan en Estados Unidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otros, por ejemplo, hay unas tiendas que se llaman Zara. Las tiendas Zaras son de un español que se llama Amancio Ortega. Bueno, Amancio Ortega es un señor multimillonario que dice en la etiqueta de sus prendas que son ensambladas en Europa, llámese Italia o España, perdón, que son diseñadas en esos lugares, España o Italia, diseñadas, o sea que el origen de esas prendas, del diseño de esas prendas, la idea creativa, está en Europa, donde está el poder económico, ¿sí? Y donde están la gente que empieza a diseñar las prendas, pero se van a armar, se ensamblan en lugares donde pagan menos a la mano de obra, por ejemplo, Pakistán, Tailandia, Bangladesh, entre otros países. Entonces, hay una empresa que entonces diseña en un país, pero que manda a la fabricación a otro país. Entonces, hay digamos, una relación vertical. Y tenemos las otras tipos de empresas transnacionales que son las corporaciones diversificadas, que son compañías que crean diferentes bienes y servicios con distintos rubros de producción. Entonces son las famosas grandes corporaciones que producen desde series animadas hasta ropa, bebidas, que no solo tienen una línea de distribución, sino que se dedican a comprar empresas y empresas y empresas y al final tienen grandes compañías en muy diversas áreas. Les voy a poner el ejemplo. En El Salvador hay gente muy, muy rica que ha comprado empresas como Semaco, por ejemplo. Semaco tiene una parte de ferretería, una parte de juguetería, tiene tiendas, etcétera. Entonces, ha diversificado su producción. Viene la otra pregunta que dice, ¿por qué existen presencias de empresas transnacionales en diversas naciones? Y básicamente obedece a la búsqueda de condiciones que les permitan reducir los costos de sus productos, trasladan sus fábricas a países donde la mano de obra es más barata como la India y como China. Indudablemente, ellos ven cómo ahorrar plata, ¿verdad? Reducir costos, básicamente. También se relaciona con la cercanía a los mercados y con la facilidad de transporte para reducir costos. Esa es la palabra clave, reducir costos. Ok, vean otra de las preguntas. ¿Dónde se concentran las sedes centrales de las sociedades transnacionales? La mayoría de empresas transnacionales, como se ve en el mapa, las 500 empresas multinacionales, estamos en un dato del 2002, pero digamos, se sigue siendo válido, se encuentran en Estados Unidos, en Europa, Japón, Rusia, en Hong Kong. Tenemos empresas transnacionales también que son de Australia, Brasil, México, pero el grueso de las empresas transnacionales se encuentran en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, una parte en Japón y Corea del Sur. Entonces, no nos podemos desprender de esa idea. Son empresas que se ubican en países industriales y países ricos, que dan esas libertades para el desarrollo de las empresas. Por ejemplo, una empresa internacional de Japón, Toyota. Una empresa internacional de Corea del Sur, Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Hoy otro concepto, otro tema que tenemos que abarcar y que tenemos que estudiar, que es el concepto de la ciudad global. Pero eso lo vamos a ver en otro video.